todo lo que has hecho. Canto salmos para ti, por tu glorioso nombre me postro ante ti. Grandes son tus obras, tuyo es el poder, que toda la tierra se incline ante Él. Te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias. Permitiste las pruebas, que pasara por el fuego, mas me diste las fuerzas y hoy soy un ser nuevo. Soy testimonio de lo que hiciste en mí, y que suba la alabanza como incienso hasta ti. Te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias. En el nombre del Espíritu Santo. Mientras acabamos de organizar aquí, acabamos de organizar los equipos y comenzamos la catequesis de esta noche. Bien, vamos a comenzar con nuestra catequesis del día de hoy. Vamos a colocarnos en la presencia del Señor, ahí donde estamos. Y vamos a pedirle al Señor que nos regale su paz en esta noche, que nos permita descubrir su amor en medio de tantas cosas. Si estás cansado por algo que esté sucediendo en tu vida, si tal vez te sientes cansado,
te sientes agotado de alguna lucha espiritual, pedímosle al Señor hoy que nos sumerja con su espíritu, con su amor y su gracia, que nos abrace con su poder. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Dile: cansado del camino, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Dile: cansado, cansado del camino, sediento de ti, sediento de ti. Un desierto he cruzado, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, luché como soldado, y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Y ahora que le digamos: sumérgeme, entreguémosle a Él nuestros cansancios, nuestras preocupaciones, nuestras fatigas. Solo Él puede sostenernos cuando las fuerzas de nuestra inteligencia, de nuestra creatividad, de nuestra dureza nos abandonan. Cuando ya no puedes más, es momento de decirle: sumérgeme. En el río de tu espíritu. Por eso díselo: sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu.
Necesito refrescar a este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme, sumérgeme. Gracias, Señor, por mostrarnos el camino, por sostenernos con tu amor y por no abandonarnos jamás. Amén. Bien, hoy ya vamos a empezar a cerrar con nuestra serie de catequesis, y para hacerlo vamos a terminar con un tema muy importante que logra ayudarnos a cerrar todo este camino que hemos hecho. En una catequesis decíamos que en ocasiones cometíamos un error, y era decirle a Dios qué hacer con lo que hay en nuestra vida, que es como cuando uno va donde el médico está enfermo, pero le dice al médico qué recetarle para lo que uno tiene. Entonces hay un momento donde el médico te dice, pues ¿para qué vino? Si usted sabe qué tomarse, no necesita de este médico. En la vida espiritual suele pasar en muchas ocasiones lo mismo. ¿Qué sucede? Que queremos que Dios haga cosas, pero cuando las va a hacer, esas cosas definitivas, no lo dejamos. Y eso es un error muy, muy, muy fuerte en nosotros. Entonces uno va donde Dios y le dice, quiero, Señor, y te pido por esto, o te pido que me ayudes en aquello. Y resulta que uno le pide eso y Dios le dice, listo, te lo voy a dar. Lo vamos a hacer en tu vida, lo voy a hacer en tu vida. Pero también necesito que empieces a sacar ese rencorcito que tenías con tu mamá. Y uno dice, no, pues yo te estoy pidiendo es como otra cosa. Es como así que el rencor. No, déjeme el rencorcito ahí, que yo con él vivo. Uno vive con sus demonios tranquilo, déjelo ahí. Venga, le saco esa rabia que usted mantiene de una vez y por ahí derecho hacemos lo que usted me está pidiendo. No, déjeme la rabia, que es que uno no se puede dejar molestar de nadie en la vida. Entonces déjeme esa rabia ahí. Es decir, cuando Dios va a hacer milagros, detenemos los milagros porque a veces estamos muy aferrados a cosas que parecen que son un tesoro, pero en el fondo son una pobreza. Hay gente para la que su mayor tesoro es la rabia que tiene con esa persona que le hizo daño. Y no lo dice, pero se aferra a esa rabia, a ese rencor, a ese dolor, como si fuera el único salvavidas por el que vive. Hay personas que a veces nos pasa eso. Vivimos aferrados a cosas muy fuertes que creemos que son un tesoro, cuando en el fondo son nuestra mayor pobreza. Por eso dicen que no todo lo que brilla es oro. Entonces vamos a hablar del perdón. Y para hablar del perdón es importante colocar 4 cosas de entrada. Porque el perdón, diría yo en lo personal, que es uno de los grandes milagros que Dios te otorga, que Dios te da. Pero para que Dios haga ese milagro, tú tienes que dejar a Dios ser Dios. Eso lo vamos a ver como tal vez teoría hoy, y lo vamos a vivir en experiencia dentro de 8 días. Por eso necesitamos la velita para dentro de 8 días. No les voy a fallar con la vela. ¿Listo? Como la otra vez. Dentro de 8 días, si usted quiere hacer bien el ejercicio, ojalá lo haga en un lugar donde nadie lo interrumpa. Pero si usted está viendo la catequesis por allá en el comedor y allá en la sala están con yo me llamo, muy duro. Entonces sale del feeling del momento, ¿no?
Usted por allá, dentro de 8 días ahí, bien concentrado en oración, pidiéndole al Señor que lo sane, y suena de fondo: ¿quién es ese hombre que me mira? No, no, no. Dentro de 8 días, busque un lugar en su casa donde usted pueda hacer este ejercicio tranquilo, sin que lo interrumpan. Si lo quiere hacer con otra persona, su pareja, su hijo, su hija, pues que tiene más o menos como conciencia de esto. Ahora no van a sentar a la niña de 5 años ahí, porque es muy complicado que la niña se concentre con 5 años, ¿sí me entiende? Pero si lo quieres hacer con otra persona, este ejercicio dentro de 8 días lo puedes hacer, sería excelente. Pero que ojalá sea un momento de mucha, eso lo llamamos en la iglesia o en la teología el kairos. Kairos, ¿qué significa? Tiempo de salvación. Que ojalá dentro de 8 días, cuando hagamos el ejercicio práctico de orar ese rato por esas cosas que le vamos a ofrecer al Señor, usted lo haga en una tónica, en un espacio dispuesto para hacerlo. Entonces, ¿con qué empezamos? Hay que empezar diciendo algo muy importante, y es que el perdón brota del reconocimiento propio de mis propios errores, de los errores que yo he cometido también. Porque sí, es cierto, hay otros que me han hecho daño, pero también yo tengo que reconocer que yo también le he hecho daño a otros. Si yo no reconozco que yo también le he fallado a otros, que yo también la he embarrado con otros, entonces por eso es que nos cuesta tanto perdonar. El perdón brota de reconocer que yo también le he fallado a otros, que otros también confiaron en mí, que otros también me amaron y yo les fallé. Ah, padre, pero es que yo no haría lo que fulano me hizo. Yo no sería capaz. Sí, usted no sería capaz de eso, pero eso es capaz de otras cosas. Y aquí no se trata de qué pecado es peor que el de cuál. ¿Se acuerdan cuando hicimos el test de buena persona? Yo no puedo decir que fulano de tal es más pecador que yo, porque en el fondo si tú mides tu pecado con los demás, todo el mundo le va a salir a deber. Todos en la vida tenemos nuestra chequera del perdón. ¿Cuál es la chequera del perdón? Que usted le tiene una lista que a veces no cabe en una memoria de un computador donde usted tiene apuntados todas las personas y todas las cosas que esas personas le hicieron. Hay gente que la tiene en una lista, hay gente que no le cabe en un computador. Porque sí tenemos memoria para las cosas que otros nos hacen, pero no tenemos memoria para las cosas que nosotros hacemos. Eso le llaman memoria selectiva. Uno siempre se acuerda de lo de los demás, pero siempre se le olvida lo de uno. Entonces el perdón brota del reconocimiento propio, de uno mirarse a la cara, tomarse una fotografía y decir: yo también le he fallado a otros, yo también le he hecho daño a otros. Lo segundo, hay que partir de otro presupuesto, y es que el que mucho ha sido amado, mucho se le exigirá amar. ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado? ¿Usted se imagina que Dios nos tuviera ahí una lista de todas las cosas que hemos hecho mal en nuestra vida? No, como decía mi mamá, plata quedamos debiendo. Claro, pero nosotros sí solemos tener esa memoria. Tenemos tener una memoria. Hay gente que no es histérica, es histórica. Siempre tiene presente aquello que otro le hizo. Pero hay una cosa que no podemos olvidar: hay alguien que ya nos perdonó, y ese que nos perdonó nos está pidiendo también hacer el ejercicio de perdonar. Ah, padre, pero es que yo no, pues perdonar solo Dios. Yo disculpo, pero perdonar, el único que puede perdonar y que tiene la misión de perdonar es Dios. Eso es falso. Porque si no, cuando usted reza el Padre Nuestro, ¿qué dice? Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros, ¿qué? Perdonamos. Ahí no dice, como también nosotros disculpamos a los que nos ofenden.
Está en el Padre Nuestro, básico. Perdónense los unos a los otros. Está en el Evangelio de Mateo. Entonces no podemos seguir con el mismo cuentico de no, Padre, yo disculpo, pero perdonar solo Dios. Ahora vamos a ver qué es perdonar y qué no es perdonar. Pero partamos de ese presupuesto. Primero, uno tiene que mirar cuántas veces le ha fallado a otros. Y segundo, es que yo también he sido perdonado muchas veces. Y muchas veces se me exigirá haber perdonado. Tercero, hay una cosa que no podemos olvidar. Todos, absolutamente todos, somos más que nuestros propios errores. Hay gente que dice en esas frases de Facebook que a veces son tan convenientes para nosotros, ¿no? Porque hay unas frases de esas de los memes que uno a veces sube en sus estados, pero uno que sube lo que le conviene, pero lo que no le conviene no. Entonces hay gente que dice, uno es lo que hace, uno es la suma de todas sus decisiones. Lo que tú decides es lo que te define. Si nuestros errores nos definieran, pobres de nosotros. ¿Qué sería de nosotros si nuestros errores solamente ellos nos definieran? Eso es una cara de la moneda. Pero no hay persona tan mala que no pueda tener cosas buenas. Entonces, hay algo que no podemos olvidar y es que todos somos más que nuestros propios errores. Hay gente que solamente ve los errores de los demás, pero se les olvida todas sus virtudes. Eso no justifica sus errores. Ojo, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que somos más que nuestros errores. Uno por haber cometido un par de errores o muchos errores en su vida, eso no te hace una persona mala. Esos son los clichés que nosotros le damos a las personas. Ella es una persona mala, ella es una persona buena. ¿Quién eres tú para decir quién es bueno y quién es malo? ¿Qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo para ti? Porque yo puedo juzgar como bueno lo que yo creo que es bueno, pero no lo que yo juzgue que es bueno, pues es bueno. ¿Sí me entiende? No todo lo que yo diga que es malo, es malo. Por ejemplo, voy a levantar ampolla con esto, pero son cosas reales. Usted está casado, y digamos que hay violencia intrafamiliar. Están casados por la iglesia, ¿sí? Aquí voy a levantar un poco de ampolla, pero quiero que me entiendan el ejemplo. Están casados, pero él maltrata a su esposa, verbal, física y emocionalmente. La está destruyendo. El mal no tiene control. Pero usted le dice, no, pero es que usted se casó por la iglesia, ¿cómo se va a separar? ¿Cómo usted va a dejar su hogar? Pero es que él me va a matar. No importa, órele al Señor. ¡Pum! La mató. Puede pasar, y ha pasado. Ahora, otro ejemplo. Esa persona decide dejar su hogar, porque si no se va, la matan. Y entonces todos decimos, uy, no, pero es que esa señora, ¿cómo se le ocurre dejar el matrimonio? Si es que el matrimonio es para toda la vida. Con esto no estoy legitimando cosas. Estoy dando un ejemplo de cosas que a veces yo puedo decir, eso está mal, porque pues está casado por la iglesia. Pero otro puede decir, no, está mal es que se quede ahí, que la terminen matando. Por ejemplo, ¿sí me entiende? Entonces, así mismo pasa en nuestra vida. Uno a veces juzga lo que es bueno y lo que es malo, pero según la óptica de uno. Pero no quiere decir que sea la mirada de Dios, por ejemplo. Cuarto, este es fundamental y por eso lo coloqué de último. Dios siempre perdona. No hay pecado en el mundo más grande que la misericordia de Dios si tú te sientes arrepentido. Si tú te sientes arrepentido, no hay poder humano, como lo decía en la misa ahora, no hay poder humano por encima del poder de Dios. Hay gente que a veces tiene una visión del pecado tan fuerte, como lo decíamos con el tema de Satanás hace 8 días, que ve el diablo en todo lado, ve el pecado en todo lado, y a veces cuando se confiesa dice como que
yo como que no quedé bien confesada. Yo no creo que Dios sea capaz de perdonarme eso que hice. Si usted cree que Dios no es capaz de perdonarle un pecado que usted hizo, si usted está arrepentido verdaderamente, es porque hay algo que en su vida espiritualmente no está bien. Eso quiere decir que su poder humano es más grande que el poder de Dios. Entonces ya hay algo que no concuerda, ¿sí me entiende? Es como cuando uno se confiesa. A la gente le gusta confesarse normalmente con los padres mayores. Ojalá no me vayan a estar viendo los padres mayores. Por dos cosas. Primero, porque muchos de ellos no los oyen. Sí, pues ya están viejitos. Pero a veces uno dice no. Y otra opción, otro elemento que utilizan es que a veces hay gente que dice es que el padre mayor tiene como más autoridad que un padre jovencito. Es que se le notan los años, el ministerio, el sacerdocio. En cambio ese culicagado de padre que me tocó para confesarme, ¿qué va a saber de la vida? Se confiesa con un padre jovencito y dice no, yo como que no quedé bien confesado. ¿Por qué? No, es que ese padre estaba como jovencito. Hágame el bendito favor. Si la gracia de Dios dependiera de la humanidad del sacerdote, estamos jodidos. Independientemente de la santidad del ministro, Dios obra con su gracia en cada sacramento. Por ejemplo, vamos a meternos a teología sacramental, pero para que me entiendan. Usted está en la misa, el padre está celebrando, ¿sí? Y de pronto usted ve al padre y dice, ¡oh! Yo le conozco el pecado a ese padre. Lo vi mal parqueado. Usted lo conociera. Usted no sabe quién es ese padre. Y usted dice, como ese padre yo me le conozco el pecado y es muy pecador, entonces la hostia que está consagrando no quedó bien consagrada. Imagínese eso. Hay gente que piensa eso, que la Eucaristía no hizo efecto porque el padre es muy pecador. ¿Usted se imagina que la santidad de lo que hay en las manos del sacerdote dependiera del sacerdote? No, pues yo no sé qué habríamos hecho. Eso se llama en la teología el ex opere operato, es decir, Dios obra por encima de cualquier poder humano. Dios se hace eficaz en cada sacramento independientemente del sacerdote. ¿Sí me entiende? Entonces cuando uno se confiesa, independientemente del pecado que tengas, independientemente de la santidad del ministro, todos tus pecados, si los confiesas y estás arrepentido, están perdonados. Quedamos claros ahí, ¿no? Ahí saco de dudas a muchos que a veces tienen esas dudas, ¿no? Ahora, ya empezamos con los presupuestos. Ahora quiero que definamos qué no es perdonar, porque también aquí cometemos muchos errores. Primero, no perdonar no significa ser ingenuos. Ojo, perdonar no es que uno sea ingenuo. Es decir, no aceptamos la injusticia. El hecho de que yo perdone a alguien no significa que yo voy a seguir ahí dejando que el otro me pase por encima, colocando otra vez el ejemplo de la esposa maltratada por el esposo o viceversa. ¿Sí me entiende? El hecho de que yo perdone a alguien no significa que yo me quede ahí como un trapo, una alfombra tirada en el piso, diciéndole al otro, no, pues píseme, porque pues, como yo lo perdono. No. Definamos que perdonar no es ser ingenuos, ni ser tonto. Uno no perdona en la vida porque uno cree que perdonar es para gente tonta. Esas son las creencias que uno tiene. Segundo, uno cree que perdonar es olvidar. No, ni que le metieran a uno un tiestazo en la cabeza, ¿sí o no? Ni que le diera una amnesia, Alzheimer, qué sé yo. No, uno nunca olvida.
Uno siempre recuerda el daño que el otro le hizo. Entonces perdonar nunca es olvidar. Perdonar es recordar sin dolor el daño que otro me ha hecho. Eso es perdonar. Uno se va a acordar, fulano de tal me hizo tal cosa, pero ya no me duele. Ahí te darás cuenta que perdonaste. En las relaciones matrimoniales pasa mucho, ¿no? La esposa o el esposo perdonan algo que haya pasado, que tal vez lo rompió. Dice, no, yo te perdono, sí, sí. Pero después pasa algo que le acuerda a eso. Y empieza, ya no histérica, sino histórica. O ya no histérico, sino histórico. Ah, pero se acuerda que la otra vez lo que yo le perdoné, porque es que usted tal cosa, ahí te das cuenta que no te perdono. Sí, tú no olvidas, pero tú ya sueltas eso, porque te das cuenta que no te sirve en tu vida. Ahora, perdonar no es convertirse de víctima a victimario. Y eso pasa mucho, ¿no? No, yo te perdono, pero cuando tenga la oportunidad te la hago, para que sufra lo que yo sufrí. Es que sienta en carne propia. Uno a veces es así. Uno es así. Ahí te das cuenta que no perdonaste. Cuando pasas de ser rápidamente víctima y pasas a ser victimario. Te conviertes rápidamente en eso, en victimario. Lo que te hicieron, que el otro lo sufra. Y entonces, como usted me lo hizo, quedamos ¿cómo? A paz. Sencillo. Y no funciona así. Cuarto, no perdonar. Perdonar no es, ojo, aceptar. El hecho de que yo perdone a aquel que me hizo daño no significa que yo estoy aceptando lo que hizo. El hecho de que yo perdone a la persona que me hizo daño no significa que yo diga, ay, muy bien, bravo, me volviste una nada, pero bien, chévere, no pasa nada, para la próxima. No. Perdonar no es que uno acepte el daño que le hicieron. Eso no es perdonar. Perdonar no es estar de acuerdo con aquello que el otro me hizo. Ahora vamos a ver qué es perdonar. Si esto ya quedó claro, entonces la pregunta es, padre, bueno, entonces ya sabemos que no es perdonar. Pero entonces, ¿qué es perdonar? Perdonar son 6 cosas importantes que no quiero que olvidemos. Primero, perdonar es un don de Dios. Es un regalo del Señor. Eso no es humano. El perdón nunca es humano. El perdón siempre es algo que Dios te da. Por eso les decía en la primera diapositiva que es cuando uno es capaz ¿de qué? De reconocer su propia miseria. De ahí de la palabra miseria se deriva misericordia. Es decir, que uno sea capaz de reconocer sus propias pobrezas. Entonces, por eso les digo acá que es un regalo de Dios. Si es por uno, uno nunca perdona porque uno humanamente eso le queda muy difícil. Pero si tú has sentido cuántas veces Dios te ha perdonado y otros te han perdonado, Dios te ha perdonado a través de muchas personas a las que les has hecho daño, te darás cuenta que sí es posible perdonar. Dios a uno lo perdona por medio de muchas personas a las que uno le hizo daño y lo perdonaron a uno. Ahí le muestra concretamente el amor. Si uno ha recibido eso en su vida, es capaz de perdonar. Cuando una persona no es capaz de perdonar, es porque en el fondo le falta ser amado. No entiende qué es el amor. Y si usted no es capaz de perdonar, no será capaz de amar. Pilas con eso. Si usted no es capaz de perdonar, no va a ser capaz de amar, porque uno ama hasta el extremo. Así de sencillo. Si usted no es capaz de perdonar, no será capaz de amar. Porque el mayor acto de amor, ¿cuál es? El perdón. Que yo renuncie a mi ego
Que yo renuncie a mi orgullo, a ese que yo me sentía ofendido, herido, pero ¿cómo fue capaz de dañarme a mí? Porque uno dice eso, ¿no? ¿Por qué me lo hizo a mí? ¿Por qué esta persona me dañó a mí? La pregunta sería, ¿y por qué no? ¿Es que usted quién es o qué? ¿De otro planeta? ¿Tiene corona? A todos, mire, todos los que estamos aquí y todos los que nos están viendo tenemos algo en común. Alguien en la vida nos ha hecho daño. Y empecemos por dos personajes ilustres en la vida de cada uno: nuestra mamá y nuestro papá. Uno a los que más ama es a los que más daña. ¿Quieren preguntarle a quién? Que a que les diga eso, dígale a sus hijos. Cuando uno hace retiros de jóvenes, uno hace un ejercicio que vamos a hacer dentro de 8 días. Se llama la silla vacía. Uno coloca un círculo a los muchachos, coloca una silla vacía en la mitad y le dice uno a los muchachos: sienta ahí a la persona a la que le quieras decir algo que nunca le hayas dicho. ¿Y saben a quiénes siempre sientan primero? A los papás. Cuando se acaban los retiros, yo le digo a los papás: ¿ustedes saben qué piensan sus hijos de ustedes? Sí, padre, claro, sí, sí. Entonces yo les digo: no creo, porque si no, no tuvieran la cara que tienen. Porque los hijos tienen muchas cosas que decirles a sus padres. Y de eso va de generación en generación de generación. Entonces, ¿qué pasa? Ojo, si uno no es capaz de perdonar, no es capaz de amar. Si usted no es capaz de amar o de perdonar, perdón, es porque hay algo en su vida que está roto con el amor. Y usted no será capaz verdaderamente de amar a los que dice amar. Pilas con eso. Usted dice que ama a sus hijos. Usted dice que ama a su mamá. Usted dice que ama a su familia. Pues para amar uno tiene que renunciar a su propio orgullo. Por eso les digo que perdonar es un regalo de Dios. Segundo, perdonar es una decisión. Eso no es una emoción. Porque si usted lo hace con la emoción, lo más probable es que va a prevalecer el orgullo, va a prevalecer el dolor y usted dice: no, pues no lo voy a perdonar. Y hay veces que hay gente que está atada a sus victimarios de esa manera. ¿Ya perdonaste a tu papá? No. Y no lo voy a perdonar. ¿Pero por qué no lo perdonas? Pues para que sepa cómo se siente todo lo que me hizo. Toda la vida esa persona está atado a su papá por una línea ¿de qué? De dolor. No perdonar a su papá es la manera de decirle a su papá todo el daño que le hice. ¿Se da cuenta? Es una línea de dolor más dolorosa que perdonar. Es más difícil y más doloroso mantener esa línea de dolor. Pero no lo vemos así, desafortunadamente. No lo vemos así. Entonces, perdonar es una decisión. Eso no es que hoy estoy de buenas pulgas, te perdono. Mañana estoy de mal genio, tome para que lleve. Hoy no me aguanto ni yo mismo, tome para que lleve. No, perdonar no tiene nada que ver con las emociones. ¿Tiene repercusión en las emociones? Claro que sí. Usted no ha visto, yo lo dije hace como 15 días, uno a veces tiene familiares que son un fastidio. Uy, no. Un primo, una tía, un hermano, una mamá, que cuando habla uno siente que indispone, que siempre es como negativo, negativa, que siempre tiene comentarios dañinos, que siempre dice unas vainas que uno dice, ¿personaje qué? Ojo, ya dije ese día, si usted no tiene en su familia a alguien así, es porque el fastidioso es usted. Es usted. Ahora, la decisión de perdonar no depende de las emociones, depende de las convicciones. Yo decido perdonar, ¿por qué? Porque perdonar me sana
A ese punto quiero que lleguemos. Perdonar me sana. Cuando uno no perdona, uno no es una persona sana. Por eso les daba el ejemplo de esos personajes de la familia. Cuando uno ve personajes así en la familia, es porque tiene tantas heridas que lo único que puede decir, que lo único que sale de su boca, ¿qué es? Dolor, angustia, frustración, tristeza. ¿Ya entiende por qué ese personaje de su familia es así? Tenga más misericordia de él. Tenga más misericordia. Porque lo más probable es que la gente que es así, revísele su vida y verá. Se dará cuenta que es gente que le ha tocado. No lo justifica, pero uno ya lo entiende. Tercero, perdonar es tener paciencia con uno, porque perdonar es un proceso, es un proceso. Cuando usted dice que yo lo miro y le digo, te perdoné, ya, listo. Y al otro día nos levantamos como si nada, eso es falso. Cuando menos piense, otra vez tome para que lleve. Porque perdonar es un proceso. Y usted tiene que tenerse paciencia. En el camino tendrá momentos donde eso que usted dijo de que te perdono se va para la porra. Pero ¿de qué se trata? De seguir construyendo, jalándole a la rueda, haciendo que la vaina siga funcionando. Pero de un día para otro usted no se sana, de un día para otro usted no perdona, pero hoy reconocemos que es un proceso. Cuarto, perdonar, ojo, es una sanación integral, es decir, son todas las áreas de la vida. Ahora vamos a ver cuáles son las 3 áreas. Pero perdonar es un proceso integral, o sea, te reúne toda tu vida. Quinto, perdonar es una liberación interior. Usted va a encontrar algo que perdió hace mucho tiempo. ¿Qué perdió? La paz. Exacto. Uno pierde la paz cuando no perdona. Uno siente que uno le debe algo a alguien. Uno siente que la gente le debe a uno. Y esa deuda pareciera que nunca se paga. Nunca se paga. Y por último, perdonar es un trabajo constante. Eso, como es un proceso, hay que hacerle todos los días y los días y todos los días, porque todos los días te encuentras personas que te hicieron daño, o muchas veces te vuelves a encontrar con que esa persona que un día te hizo daño y perdonaste, volvió y te hizo daño. Por eso le hablaba de la mamá y el papá. Esos son los 2 personajes ilustres de la vida de uno, que son los primeros que uno tiene que perdonar. Cuando yo tenía 10 años, yo opté en un momento determinado, uno llega a un momento de conciencia a los 10 años que uno, pues como que se le vienen a la cabeza muchas cosas, muchas preguntas. Y resulta que yo empecé a decir, yo odio a mi papá, yo odio a mi papá, porque me parecía que lo más lógico de mi papá, que nunca estuvo en mi vida, era odiarlo por no haber estado. Yo no entendía cómo un papá no podía estar o no había estado en la vida de su hijo. Yo no entendía eso a los 10 años. Entonces me pareció que lo más lógico era odiarlo. Y empecé a decirlo, y a decirlo, y a decirlo. Y un día mi mamá me escuchó. Y me miró mi mamá. Mi mamá no lo podía ver ni en pintura. No. Mi mamá no le nombraran a mi papá porque ella, mejor dicho, se le brotaba una vena por aquí, le empezaba a dar como un aneurisma a ella. Pero ese día me oyó. Y cuando me miró me dijo, usted no puede odiar a su papá. ¿Entendió? Así con esa mirada de mamá. ¿Entendió? Y yo dije, sí. Porque su papá, sea lo que sea, es su papá. Punto final a la discusión. Yo creo, hoy, a la edad que tengo, que no voy a decir,
No puedo dar con la incógnita. Hoy, a mi edad, logro descubrir que ese fue el mejor regalo que mi mamá me hizo. No odiar a mi papá. Después de muchos años, mi papá apareció en mi vida ya para quedarse. Y yo hoy tengo una muy buena relación con mi papá, su familia y mis hermanas. Y eso es uno de los mejores regalos que mi mamá me dejó. Y mi mamá se murió ni pudiéndolo ver, ¿no? Bueno, lo invitó a mi ordenación y esas cosas, pero fue un proceso, ¿no? Fue un proceso. Pero es un trabajo constante de todos los días. Bien, ahora, hay 3 elementos o 3 dimensiones específicas de la sanación o del perdón. Primera, hay una dimensión espiritual, ¿ok? Esa dimensión espiritual es la que cuando uno entra en un proceso de perdón y de sanación, uno empieza a encontrar paz, que fue la que uno perdió con toda esta situación. Empieza a encontrar misericordia y sobre todo vuelve a encontrarse, tal vez por primera vez, con el amor. Porque decíamos que perdonar es amar al extremo. Por eso voy a dejar que el otro me pase por encima o siga haciendo de las suyas en mi vida. No. Pero lo que sí hago es soltar todo ese dolor que sembró. Cuando yo perdono, lo que le estoy diciendo al otro es: vea, esto que era suyo y usted lo dejó acá, no es mío, es suyo, lléveselo. Yo lo suelto. Porque es que para mí esto era un tesoro y resulta que ya no lo es. Para mí el tesoro ahora es su paz, su misericordia, su amor. Y uno lo suelta. Ahora, padre, pues, así de fácil. No es fácil. Por eso les dije anteriormente que es un proceso, que hay que darle, pero hay que empezar. Cuando uno encuentra esa paz espiritual, luego encuentra paz emocional. El perdón no solamente genera paz espiritual, sino paz emocional. En las emociones a uno le cambia la cara, le cambia la cara. Hace un año tuve la experiencia de participar en un retiro para sacerdotes. Y hablando del tema de mi papá, Dios me dijo algo que yo nunca le había escuchado a Dios. No, bueno, yo lo había visto de ciertas maneras, pero no me lo habían hecho entender así. Y el predicador dijo esto, hablando de restaurar las relaciones vitales con nuestro padre y nuestra madre. Cuando llegué al tema de mi papá, pues obviamente eso estaba roto desde chiquito, desde que nací. Y ese padre dijo esto: hoy quiero recordarte, ojo, hoy quiero recordarte que tú nunca has sido huérfano. Dios siempre ha sido tu padre. Y apenas me dijo eso en ese retiro, bueno, a mí no, a los que estábamos ahí, yo lo hice mío y algo se rompió. Y yo empecé a llorar. Pero a llorar a moco tendido, me tuvo que agacharme en la cabeza para que no me diera pena. Porque yo sentí que como en las películas, ¿no? Que uno rebobina todos esos momentos duros y dolorosos. Apenas él dijo: vengo a recordarte que nunca has sido huérfano. Dios siempre ha sido tu padre. Y apenas me dijo eso, yo me rompí a llorar. Y empecé a recordar. La película primero fue dolorosa, ¿no? Pero mientras lloraba y lloraba y lloraba ahí en ese puesto donde estaba, luego empecé a recordar todos los momentos donde yo confirmé que Dios sí era mi padre. Es que yo les digo una cosa: ¿por qué me hice cura? Por eso. Yo sentí que Dios me salvó. ¿De qué? No sé, pero era algo muy malo. Yo creo que si yo le tuviera que hacer una pregunta a Dios el día que lo vea, y ojalá lo vea, es esa: ¿de qué me salvaste? Pero yo sé que fue de algo muy feo en mi vida.
pero yo no era para que resultara siendo cura, yo era para que resultara en otra vaina muy rara y fea, porque siempre viví en lugares muy dolorosos, 15 con 15, 10 con 10, 10 con 15. Unos barrios, mi mamá tenía, yo no sé, una debilidad por los lugares, yo no sé. Y mis amigos, ¿se acuerdan que un día les conté que mis amigos terminaron, uno en la cárcel y otro muerto? ¿De qué me salvó? De algo muy feo, pero me salvó. Entonces pilas, porque muchas veces uno no se da cuenta de eso. Dios, ¿por qué les cuento esto? Porque primero vino la película dolorosa cuando yo empecé a llorar, pero a medida que lloraba, luego empecé a recordar todos los momentos donde yo había dicho, yo me hice sacerdote porque yo sentí que Dios me había salvado, me había amado. Y entonces ahí se liberaron sentimientos, se sanaron recuerdos, se fueron pensamientos y se acabaron ciertas palabras que tenían poder en mi vida. Esa es la segunda parte de la sanación. La espiritual genera la emocional. Y por último viene la corporal, la física. Hay gente que se ha muerto de odio, literal. Hay gente que hoy la enfermedad que tiene es fruto de su pecado, literal. Cuando uno se coloca a estudiar todo este tema de lo físico, se da cuenta que hay gente que se ha dedicado a estudiar esto y dice que muchas de las partes de nuestro cuerpo conectan con nuestras emociones. ¿Y nuestras emociones con qué conectan? Con nuestra vida espiritual. Muchas veces nosotros somatizamos físicamente situaciones emocionales, pero sobre todo espirituales. Porque hay veces que uno vive tan enfermo por eso. Por ejemplo, colocarle un ejemplo. Una vez alguien me hablaba de esto. Yo suelo sufrir mucho de las amígdalas. Por eso yo tengo como un tono ronquito. Pero brutal, de las amígdalas, brutal. Y es porque yo generalmente no suelo decir las cosas cuando no me gustan. Yo me las trago. Hay algo que yo guardo. Yo no suelo decir todo lo que pienso cuando tengo rabia o tengo mal genio o algo no me gusta. Yo me lo trago. Por ejemplo, me chocaron la semana pasada. Entonces, para no llamar tránsito, uno arregló ahí con la pelada, ¿sí? No, pues sí, pagas tanto y tanto. Tú pagas tanto, yo pago tanto. Está listo. Cuando esta semana me dijo que no, que era el contrario, que yo pagaba el 60 y ella pagaba el 40. Entonces yo le dije, pero es que tú me pegaste por detrás. ¿Cómo yo voy a pagar mi arreglo y el tuyo? No, pero es que tú, que no sé qué, que te cruzaste, que bla, 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 bla. Yo le dije, ¿sabes qué? Dejemos así, yo pago el 60. Yo rifo un pollo, alguna cosa hago. Y recojo la plata y pago el 60. Fresca. Yo me lo trago. Pero y miren que estoy enfermo de las amígdalas. Es que es literal. Muchas de nuestras cosas físicas, muchas de nuestras enfermedades físicas son fruto de nuestra mala vida espiritual. Revise en su vida, revise y verá que el dolor de cabeza, que el dolor de no sé qué cosa, que el dolor de espalda son cargas espirituales que usted no ha sabido gestionar. Entonces, cuando uno sana, perdonando, la vida espiritual, la vida emocional y la vida física empiezan a tener una sanación. Bien, por último, y no menos importante, ¿a quién perdono? Primero, me perdono a mí. Me perdono a mí. Porque hay cosas que no he hecho bien. Hay cosas que en mi vida, sabiendo que las estoy haciendo mal, las he hecho mal. ¿Sí? Tengo que perdonarme, mirarme al espejo,
hacer un ejercicio espiritual y decir, me tengo que perdonar. No puedo seguir cargando con tanta cosa mala. Tengo que cambiarle la fachada a la casa, pues no me gusta verla triste y agrietada. Así dice una canción de Andrés Cepeda, se llama Alma. Esa canción me encanta por eso. Voy a cambiarle la fachada a esa casa, pues no me gusta verla triste y agrietada. Sé que es muy tarde y que tal vez me tome tiempo verla bien. Voy a pintarla de color verde esperanza. Así dice la canción. Eso es lo que tiene que uno que hacer en el perdón. Perdonarse a sí mismo. Segundo, cuando uno empiece por uno, todo cambia aunque nada cambie. Como cuando dijimos lo de la oración, ¿no? Cuando uno ora, cuando uno se perdona, si uno cambia, todo cambia aunque nada cambie. Entonces lo segundo es, si yo logro perdonarme, lo segundo es que empiezo a perdonar a los demás. ¿Por qué empiezo por aquí? Porque uno no da de lo que no tiene. Entonces ahí logro perdonar a los demás. Porque me doy cuenta que mi enemigo y mi prójimo son la misma persona. Pilas. Mi enemigo, aquel que me hizo el daño, pero el prójimo del que Jesús me habla son la misma persona. Uno a veces piensa que el prójimo es el que le hace las cosas bien a uno y que el enemigo es otra persona. No, es el mismo. Es el mismo. Ese que usted considera su enemigo también es su prójimo y a ese hay que perdonarlo. Si me perdono a mí, logro perdonar a los demás. Pero viene un tercero. Tengo que perdonar a Dios. Eso no lo dije yo, eso lo dijo San Francisco. Pues para que me crean, pues. ¿Perdonar a Dios? Y yo, pobre mortal, pequeño grano de arena en el desierto, ¿yo qué voy a perdonar a Dios? ¿Yo cómo voy a perdonar a Dios? ¿Claro? ¿Sí? Porque ¿cuántas veces has hecho a Dios culpable de todos tus fracasos, de todas tus desgracias, de todos tus errores, de todos tus sufrimientos? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Me olvidaste? ¿Por qué dejaste que esto pasara? ¿Y a quién le hemos echado la culpa? A Dios. Entonces uno tiene que hacer también el ejercicio de perdonar a Dios. Es un ejercicio espiritual. No es que Dios sea menos Dios o más Dios si tú lo perdonas o no, pero es un ejercicio que hay que hacer espiritualmente hablando. Hay que perdonarse a sí mismo, hay que perdonar a los demás y hay que perdonar a Dios por aquellas cosas de las cuales lo hicimos responsable y no lo era. Así de sencillo. Ahora, termino con esto y termino diciendo esto también. Para perdonar, tal vez nos vamos a encontrar con cosas que no nos gustan. La respuesta suele estar donde uno no quiere mirar. La respuesta está adentro. Eso lo entendió San Agustín. Oh alma mía, que ávida te buscaba, te busqué fuera de mí y estabas dentro de mí. Te busqué afuera y estabas dentro. La respuesta suele estar donde no quieres mirar, diría el gran filósofo Andrés Cepeda en una canción. Entonces, cuando hagamos este ejercicio del perdón, vamos a encontrarnos con cosas dentro de 8 días y con personas que usted había bloqueado, que usted había olvidado, que usted había dejado eso ahí para cogerla suave. Pero se dará cuenta que ya había que darle la cara. Uno suele olvidar las cosas que ha hecho mal, sobre todo a las personas que ha dañado. Le vas a tener que dar la cara dentro de 8 días. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio dentro de 8 días? Usted tiene su vela, se hace en un lugar donde no lo molesten y va a tener una silla. Yo voy a colocar acá una silla vacía.
Al lado del piano ahí vamos a ir haciendo nuestra revisión. Vamos a hacer una revisión de vida en 3 momentos. De nuestra niñez, de nuestra adultez, de nuestro presente. Y la idea es que usted siente ahí a esas personas. Y en su casa o aquí, ahí, no es que con el micrófono, ¿no? Cada uno ahí solito en silencio. Va haciendo su ejercicio de empezar a hacer eso. Hay una tarea. ¿Cuál es la tarea? Usted tiene una hoja, le hace una línea a la mitad. Y en un lado va a colocar las personas que durante toda su vida usted siente que le han hecho algo malo, que ha tenido repercusiones en su vida. Haga la lista de las personas que usted más se acuerda. Uy, ese exnovio que me colocó los cachos a los 15 años, ese, desgraciado. Esa novia que me dejó a los 12 años. Ay, qué sé yo, no, estoy entiendo pendejadas, pues bobadas. Pero pues, usted sabrá. Usted hace la lista, pero va a hacer una cosa. En un lado coloca los nombres y en el otro lado, la línea, en el otro lado, usted va a colocar qué fue lo que le hizo. Me ofendió, me robó, me agredió, me insultó, qué sé yo, me difamó. ¿Listo? Cuando haga la lista, ojo con la tarea, coloca los nombres de las personas que le han hecho daño. Línea. Al otro lado coloca qué cosas le hizo ese personaje. Cuando termine de más o menos acordarse, no se acordará de todas, usted va a empezar a chulear al lado derecho, que fue donde colocó lo que le hicieron, va a chulear cuántas de esas cosas ha hecho usted. A ver cómo nos va. ¿Cuántas de esas cosas o qué de esas cosas que le hicieron a usted ha hecho? Y usted le va a colocar un chulito. Entonces yo coloco, Marcela, me agredió. Entonces yo digo, ¿alguna vez he agredido a alguien? Uy, sí. Me acuerdo que le pegué y agredí. Listo, chulito. Mauricio, me robó. ¿Yo alguna vez he robado a alguien? Uy, sí. Chulito. ¿Sí me entiende? Va chuleando todas las cosas, va chuleando en las cosas que usted escribió que le hicieron a usted, pero que usted también haya hecho. Chulito. Y ahí nos vamos dando cuenta de más o menos cómo estamos. Para que equiparemos cargas, ¿sí me entiende? Para que también esa sea nuestra fotografía. Cuando lleguemos al martes en el ejercicio, ahí vamos a hacer un ejercicio con eso. ¿Bien? Entonces dentro de 8 días, velita, espacio personal, íntimo. Vamos a apagar la luz allá y acá, porque es un momento muy personal. Y yo voy a ir dirigiendo la oración en los diferentes momentos para que usted vaya confrontando con los textos bíblicos, con lo que vayamos haciendo, lo que vamos a hacer. Bien, si usted lo quiere hacer con su esposa, con su pareja, con un hijo que ya pueda hacer el ejercicio porque ya tiene la edad y puede hacerlo y quiere hacerlo, háganlo. Pero no va a colocar a su hijo de 10 años que está esperando a que usted se descuide para aprender el PlayStation y está esperando a que usted acabe. No lo coloque, pues el niño está en otro cuento. Si no tiene la posibilidad, el chico no quiere, no lo obligue. Que hay mamás o papás que a veces quieren hacer entrar a otros a la fuerza y todos tienen su momento. Dios alcanza a todo el mundo a su plena hora. Bien, vamos a orar. Ahí donde estamos, en nuestra casa, acá, vamos a dar gracias por esta palabra, por esta catequesis que hoy el Señor nos ha regalado y a pedirle a Él en esta noche que obre en nuestra vida y en nuestro corazón, que nos regale su paz, su amor, su misericordia, su perdón. Hoy, Padre amado, nos reconocemos verdaderamente rotos, frágiles, pero sobre todo esperanzados, Señor, de lo que tú puedes hacer por tus hijos, de lo que tú puedes hacer en nuestro corazón.
Solo tú sabes cuánta paz y cuánto perdón necesita nuestro corazón para hallar la tranquilidad y la paz que hemos perdido. Por eso derrama sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas tu bendición y permítenos alcanzar el perdón y la sanación que tanto nos falta. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días y que tengan buena noche. Adiós. Sé que tiene usted razón y que son puras verdades, que las cosas no andan bien con tantas necesidades, que en la lucha por vivir uno pierde la confianza, que con el amor no alcanza para sentar